Buenas tardes a todos y todas. Agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida a este foro titulado Los derechos laborales en la Guatemala de la nueva primavera. Este foro se realiza en coordinación con UNCITRAGO Histórica, Flaxo Guatemala, el Comité de Unidad Campesina CUC y la plataforma La Comunis. Entonces, como este foro es atendido por varias gentes en varios lugares del mundo, queremos hacer una introducción a lo que son estas organizaciones convocantes. Comienzo con UNCITRAGO Histórica. Se fundó en 1985 y este año están celebrando sus 39 años de existencia y de lucha constante por defender los derechos laborales en el país, respaldando distintos movimientos populares, creando alianzas y unidades de acción para lograr que se respete la libertad de la organización sindical, la negociación colectiva y se logren salarios dignos para una vida digna. El Comité de Unidad Campesina, CUC, es una organización campesina a nivel nacional que nació en 1978 tratando de organizar a los campesinos en frente de la represión militar que se estaba viviendo en estas épocas y tratando de luchar por lograr la igualdad social y económica. Un eje central de su trabajo es la promoción al acceso y uso y propiedad y tenencia de la tierra, así como el respeto y mejora de los derechos laborales de los y las trabajadoras en el campo. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que forma parte de una red de instituciones académicas dedicadas a la investigación, educación y promoción de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. La Comunis es una red regional que trabaja diversas áreas temáticas con énfasis en relaciones laborales, interculturalidad, migraciones, entre otros, para coadyuvar a través de un pensamiento crítico con información y análisis a la construcción de sociedades más justas. Para mayor información pueden entrar al sitio web que es www.lacomunis.org. Queremos agradecer a todos ustedes, especialmente a los expositores que ofrecen su tiempo para compartir sus ideas en torno a este tema tan relevante y que en realidad debe ser parte de un diálogo social nacional. La información disponible sobre las relaciones laborales en Guatemala describe una grave situación. Hemos tomado como, por ejemplo, los datos que salen de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2022, ENEI 2022. En esa encuesta se reportó que hubo un aumento en el desempleo y en el trabajo informal del año anterior. Según la ENEI de 2022, en el país hay 97% de empleo y 3% de desempleo. Pero en realidad, ¿qué está pasando con el tema del empleo? En el empleo existe un 71.1% de informalidad, es decir, es ahí donde se ubica la mayor cantidad de trabajadores empleados. Lo que no solo muestra la necesidad de oportunidades laborales, sino la urgencia de corregir la precariedad del empleo en el país. De los 9 millones de personas ocupadas o empleadas, solo 1 millón están afiliadas al ICS, según el reporte de la entidad para el 31 de diciembre de 2022, lo cual representa solo el 21.4% de la población ocupada. El
4% de los asalariados en esa encuesta dijo que sus derechos habían sido vulnerados. Y para concluir un poco con el ejemplo de los datos estadísticos que tenemos, el Banco Mundial dice que Guatemala tiene un 55% de personas viviendo en pobreza. Entonces, para que se den cuenta de esta realidad, es que gran cantidad de personas no acceden a condiciones de trabajo mínimamente aceptables, contradiciendo todos los reglamentos jurídicos nacionales e internacionales a los que Guatemala está suscrita, y el trabajo en la economía informal y el trabajo precario dominan ampliamente el panorama de las relaciones laborales en el país. También vemos una realidad de muy bajos salarios que no alcanzan verdaderamente a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, mucho menos el costo de la canasta básica empleada. Es por ello que nosotros pensamos que esta temática es necesaria ponerla en una discusión amplia y contribuir. Disculpe, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Había dicho que por favor cerraran los micrófonos cuando las personas estén hablando, por favor, gracias. Con esto en mente se realiza el foro y tenemos 5 presentaciones, 5 expositores, y nos acompaña hoy la ministra de Trabajo, la licenciada Miriam Roquel, a quien le agradecemos muchísimo su presencia, y ella nos estará brindando unas palabras después de que los expositores hayan compartido sus reflexiones. Para quienes nos acompañan en las distintas partes del mundo, si surgen comentarios, preguntas, los alentamos que los expongan a través de los chats que tienen las redes sociales a partir de los cuales estamos exponiendo este foro. Entonces, para iniciar, es un placer y con mucho entusiasmo les presento y le doy la bienvenida a la expositora, investigadora de Flaxo Guatemala, señora Simona Yagenova. Simona Yagenova tiene una amplia experiencia en la investigación en el país y se ha concentrado en temáticas también relacionadas con los derechos laborales y la situación de los pueblos indígenas, la situación del trabajo en el campo. Así que quisiera que Simona nos brinde sus palabras. Gracias. Simona, tu micrófono está apagado. Perdón. Bueno, buenas noches a todos y a todas. No sé si ya está Daniel, compañero Daniel, pues es un gusto saludarte. Julio, querida colega Gisela, que tenía hoy sí muchos años de no verla, espero escucharla dentro de un ratito. Amiga y muy respetada diputada del partido WINAC, Sonia Gutiérrez, que se va a conectar dentro de un ratito. Y bueno, ¿qué más está? Discúlpame, Simona, se me olvidó comentarles que cada uno de los expositores tienen 15 minutos para su presentación. Sí, eso sabía. Y Ricardo y Mónica. Bueno, el tema que más o menos me pidieron es Guatemala en su nueva primavera, y quizás yo la titulé más bien Guatemala y las perspectivas de una segunda primavera democrática, reflexiones sobre el trabajo en el marco de una transición reformista democratizadora. Quisiera comenzar un poco con las palabras de Manuel Galich, cuando hacía referencia a lo que significó en su momento la Revolución de Octubre, cuando decía: los guatemaltecos que conocíamos nuestro pasado y habíamos vivido parte de él, nos sentimos en un país distinto.
en un país que se había colocado de la noche a la mañana como si fuera dueño de la máquina de tiempo en pleno siglo XX. Y otro René Castillo, también aludiendo, digamos, a estos periodos tan paradigmáticos, tan luminosos de la historia, y sobre todo el papel de los pueblos, digamos, que han jugado a lo largo de la historia de este país, decía, así es la vida de los pueblos, amarga y dulce, pero su lucha lo resuelve todo humanamente. Por ello, patria van a nacer de madrugadas cuando el hombre, y las mujeres, obviamente, revise luminosamente su pasado. Y quería comenzar con esto porque indudablemente para muchos de nosotros y nosotras, digamos, la Revolución de Octubre es un parteaguas en la historia de este país. Son, tal como lo planteó Luis Cardoso y Aragón, los 10 años de la primavera en el país de la eterna tiranía y tiene un significado simbólico sin precedentes, ¿no? Eh, y obviamente aludimos a esto porque, digamos, el nuevo gobierno, Bernardo especialmente como hijo de Juan José Arrévalo, digamos, ellos siempre aludían, digamos, a la posibilidad y aluden a la posibilidad histórica de poder construir, digamos, una segunda primavera. Pero, digamos, haciendo un poco referencia a esta primera, digamos, a estos 10 años de 44 a 54, que bueno, ¿no? Que es una espina, que es un dolor, pero también es un asombro que siempre nos deja cuando descubrimos nuevas verdades de todo lo que se pudo hacer en 10 años. O sea, realmente fue un periodo extraordinario, luminoso, en la historia de este país, ¿no? Entonces, y yo creo que su significado de cara al tema del trabajo y la clase trabajadora, digamos, se sitúa precisamente porque si hacemos una referencia, digamos, histórica a lo largo de la historia de este país, pues en la cual la clase trabajadora fue la única, el único momento en este decenio, digamos, en la cual la clase trabajadora fue a su vez partícipe, sustento beneficiario de un proyecto político que buscaba, digamos, la transformación de la sociedad guatemalteca con distintas aristas, visiones, etcétera, ¿verdad? Y a pesar de su corta duración, digamos, la Revolución de Octubre ha sido y sigue siendo fuente de inspiración de generaciones de revolucionarios, revolucionarias, luchadores y luchadoras sociales y personas quienes pues tienen una profunda vocación democrática y también hay que decirlo antiimperialista. Pero claro está, digamos, que cuando hablamos del periodo histórico actual, digamos 2024, ¿no? Este momento actual es marcadamente distinto. Y tal como sabemos, digamos, uno no puede, porque es antidialéctico, porque la realidad y la historia lamentablemente no funcionan así, no se puede pensar que de manera automática se puede trasladar aquel momento histórico a un periodo histórico posterior. Y esto claramente es así porque, digamos, el contexto en sus múltiples dimensiones del día de hoy tiene muy poco que ver, digamos, con el contexto de aquel periodo en el cual se nace, se desarrolla y se desenvuelve la Revolución de Octubre. Desde los ámbitos geoestratégicos, pero sobre todo, digamos, desde la lógica y las dinámicas del capitalismo y sus diversos mecanismos de acumulación y despojo, pero también porque hoy por hoy hablar de la clase trabajadora, de la organización y perspectivas ideológicas de la clase trabajadora en diversidad, obviamente estamos hablando de marcadas diferencias, a lo menos que vale la pena debatir, digamos, ¿no?
pero también en un contexto indudable de un marcado debilitamiento en los últimos 20 años, me parece, de las instancias multilaterales, muchos de los cuales nacieron post-45, y eso lamentablemente incluye a Naciones Unidas y también incluye a la OIT, hay que decirlo. Y el caso de la ONU, pues Palestina es el mejor ejemplo, y en el caso de la OIT, independientemente de la labor que realizan muchísima gente, trabajadores, pues sabemos que en términos generales los derechos globales de la clase trabajadora a nivel mundial no están avanzando significativamente, más bien enfrenta serios retrocesos. Y esto se da en un marco de la disputa global por los territorios, los bienes comunes y una crisis y transición intrasistémica global que se percibe cada vez con mayor gravedad, digamos. En el caso nacional, digamos, ¿y por qué hago referencia a todo esto? Porque cuando hablamos de la nueva primavera o la constitución de la segunda primavera, digamos, si no partimos de una realidad histórica concreta en que estamos viviendo, se vuelven conceptos vacíos. O sea, lo que tenemos que interpelarnos es en qué contexto hoy por hoy, digamos. Simona, tu micrófono se apagó. Con muchas ganas de hacer cosas, pero en un contexto enormemente difícil. Y me parece que es importante ahí situar, digamos, de dónde, en qué contexto este nuevo gobierno le toca esa, esa tarea política de impulsar un proceso de transición democratizadora de carácter reformista, tomando en cuenta de dónde venimos, digamos, ¿no? Hace muy poco. Y obviamente no podemos dejar por un lado, digamos, la importancia de señalar el despojo, los despojos múltiples que ha vivido este país y nuestros pueblos y las mujeres, los trabajadores y las distintas modalidades del modelo de acumulación. Y esto indudablemente se han intensificado en la época posguerra y no podemos disasociarnos, digamos, de las dinámicas, como ya decía en un momentico, del capitalismo global, digamos, y sus características actuales. O sea, cuando hablamos del trabajo hoy, no lo podemos, bajo ningún punto de vista, disasociar, digamos, del capital y, digamos, defender hoy por hoy los intereses de la clase trabajadora implica enfrentarse críticamente, digamos, a estas lógicas expoliativas que son propios, digamos, de ese modelo de acumulación. Y indudablemente voy a tratar de avanzar un poco más. este, y un parteaguas que me parece, y Julio lo vivió y nos puede compartir esa parte, porque fue un citado, jugó un papel muy importante en esto, digamos, de lo que significó para este país en época posguerra, digamos, ya un poco antes, pero digamos el neoliberalismo, digamos, y cómo esto de alguna manera transfirió una enorme cantidad de recursos y bienes hacia la clase dominante, hacia las élites económicas del país, sea mediante procedimientos lícitos, cambios jurídicos, políticos que se impulsaron desde los 90. Tu micrófono, Simona, se apagó. Y entonces, y esto partió obviamente del desmontaje del Estado y la privatización de instituciones estatales, de los bienes públicos, digamos, hacia estas élites, hacia
digamos, esta clase dominante en todas sus múltiples dimensiones, para no hablar, digamos, del despojo de la tierra, de los bienes comunes naturales y de las tierras de los pueblos indígenas, la privatización del agua, los ríos y por supuesto, digamos, el franco incumplimiento de los derechos laborales y el despojo de la clase trabajadora, de su cuerpo, de su energía vital y de una multiplicidad de derechos básicos a la cual deben tener, que deberían ejercer y no han podido ejercer. Y este traslado, digamos, transferencia o despojo, como lo queremos llamar, hacia las élites económicas de este país, han significado indudablemente que para ellos una mayor concentración de riqueza que se traduce a su vez en una alta concentración de poder político, poder social, control social, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y me parece que un elemento, cuando uno trata como de entender cómo, digamos, estos nudos estructurales, estratégicos que han permitido esta violación histórica, sistemática de las y los trabajadores en este país, no podemos obviar esto, ¿no? Y entender que es un sistema, no es un problema de un conflicto laboral entre una parte patronal con los trabajadores. Es la lógica del sistema y su mecanismo permanente de despojo y robo de la vida, de los bienes, etcétera, digamos. Y me parece que y hay un vínculo, por eso comienzo, digamos, por eso pongo esto sobre la mesa para la discusión, porque cuando hablamos de la nueva primavera se supone que esto significaría, digamos, una nueva etapa de transición, de transición democrática o una nueva etapa política, digamos. Y yo lo que quisiera poner sobre la mesa es que precisamente uno de los puntos fundamentales que estaba bajo, digamos, que fue causa del retroceso y la imposibilidad de profundizar el proceso de democratización en este país fue precisamente el que no se cumplieran, digamos, los derechos laborales de la clase trabajadora en su integridad, en su multidimensionalidad. Y esto me parece importante, digamos, señalar. O sea, no podemos hablar de una nueva etapa o en proceso de democratización si no se toman, se visualizan, digamos, nuevas medidas que permiten, digamos, desmontar, desconectar, digamos, aquellos mecanismos de disposición, etcétera, ¿no? Entonces, porque las políticas neoliberales, que eran el inicio de despojos continuados, digamos, significó que una parte sustancial de nuestros pueblos, hombres y mujeres, perdieron derechos. Y esto siempre es grave y la historia nos ha enseñado claramente es que conquistar derechos cuesta, perder derechos conquistados tiene enormes costos para sociedades y los hombres y mujeres que ahí viven, ¿no? Entonces, también habrá que destacar en este marco, producto de la represión y todo lo demás, que no se ha podido en época posguerra por todo lo que Disculpa, Simona, sabemos. ya llegaron tus 15 minutos. Bueno, ya voy a tratar de terminar. No se ha podido indudablemente ejercer los derechos y no se ha podido, ¿cómo se llama?, una correlación de fuerza que permitiera revertir esto. Por otro lado, digamos, este incumplimiento de los derechos laborales implica hasta el día de hoy el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, acentuando desigualdad, pobreza y vulnerabilidad social. Y esto, a su vez, y ojo con esto, también impacta negativamente sobre la posibilidad de ejercer ciudadanía activa y propositiva y al mismo tiempo porque robustece
los mecanismos de dominación de la clase dominante al interior y fuera del Estado, y no ha permitido hasta la fecha, digamos, que se pudiesen llevar a cabo, y lo podemos ver en términos de todas esas iniciativas que están engavetados en el Congreso de la República, digamos, reformas que me permiten profundizar los derechos de la clase trabajadora que no han pasado en los últimos 15 años, o medidas de carácter redistributivas o de justicia social. Y casi ya voy terminando. Entonces, me parece que esto es importante. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque si no visualizamos todo esto y el impacto acumulativo que ha tenido sobre la clase trabajadora en términos de empobrecimiento, el reforzamiento de la desigualdad económica, la vulnerabilidad social, el deterioro de las condiciones de vida y condiciones de trabajo, la impunidad, etcétera, vamos a quedarnos, me parece, nuevamente en visiones muy cosméticas, pero que no resuelven el problema de fondo. Y yo quisiera terminar quizás decir que no podemos pensar, y esto yo tomo por dado, que Bernardo y su equipo, y obviamente la nueva ministra, tienen voluntad política para transitar hacia una nueva etapa de transición democrática. Pero esto implica una nueva perspectiva estratégica de desmontajes, digamos, de este sistema que se ha instaurado, y una nueva ruta, digamos, que permite fortalecer el Estado, fortalecer los trabajadores, fortalecer las políticas públicas, castigar con todo el peso de la ley las violaciones a los derechos laborales, y por supuesto abordar de manera seria y consecuente las causas estructurales en su conjunto y en su profundidad, digamos, que impiden que hombres y mujeres el día de hoy prefieren trabajar de esclavo que ejercer sus derechos. Entonces, y esta estrategia me parece que es muy importante, porque tiene que ser una estrategia que responda al nivel de complejidad del sistema de dominio que se ha instaurado hace tanto. O sea, no puede ser improvisado, tiene que tener etapas, tiene que tener metas claras, debe construirse en diálogo con las y los trabajadores, con los sindicatos, y desde una perspectiva de emancipación y de alcanzar profundos niveles y nuevos niveles, digamos, de justicia social para quienes nunca han tenido acceso a él o a ella, y que merecen un futuro distinto para sus hijos y para sus nietos. Bueno, aquí me quedo. Muchas gracias. Gracias, Simona. Entonces continuamos con Julio Koch, de UNCITRAGUA Histórica, que es integrante del Consejo Político del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y de la Mesa Sindical CSA Guatemala. También es representante titular del sector trabajadores de la Comisión Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical. Julio, usted tiene 15 minutos. Cuando le falten 3, le voy a decir, ¿sí? Adelante, gracias. Muchas gracias, licenciada Mónica. Un saludo muy fraterno y solidario a cada una de las personas que han tenido a bien dedicar su tiempo para conocer un tema tan importante que es el tema del trabajo y sus derechos fundamentales. Queremos agradecer de manera especial a la licenciada Mónica por ser parte de esta coordinación, al igual que con Simona de Genova, participación del compañero Daniel Pascual y la participación de la licenciada Gisela, y como también a la señora presidenta de la Comisión de Trabajo, diputada Sonia Gutiérrez, y a la señora ministra de Trabajo, Miriam Roquel, y a Ricardo Changal. Creemos que es fundamental tener en cuenta que ya Simón ha hecho una exposición histórica de profundidad, y yo creo que es importante resaltar que en cualquier sociedad del mundo, en cualquier sistema,
la base fundamental del desarrollo de un pueblo, de una sociedad, es el trabajo. Sin trabajo o trabajo, digamos, precario, no puede haber desarrollo en una sociedad en su conjunto de manera integral. Y el otro elemento fundamental es también el derecho de tener la suficiente tierra para poderla cultivar, no solo, digamos, los grandes poderes económicos, sino también el campesino y la campesina. Son dos cuestiones fundamentales que esto lleva a que efectivamente un pueblo tener derecho al acceso a una educación y salud integral eh, de calidad y amplia. Eh, Consideramos de que efectivamente Guatemala, al igual que muchos del resto de países de América Latina, hemos estado condenados a unos niveles de pobreza muy extremos, eh, a la extrema pobreza, en el caso de Guatemala, la desnutrición crónica que llega a un 52-49% aproximadamente, digamos, la constante elevación a la migración de muchos hombres y mujeres a Estados Unidos, México, a otros países de Europa, España principalmente, y que muchos no logran alcanzar ese sueño de encontrar una posibilidad, una oportunidad de un trabajo, salario digno para tener una vida digna. Eso, digamos, también ha conllevado a tener un nivel muy bajo educativo escolar. Somos un país con muy poca mano de obra calificada para poder competir, para poder producir, comercializar y competir en este mundo globalizado. Tenemos una terrible situación en la infraestructura vial. Podemos ver cada mañana, cada año, el incremento del vehicular, donde el trabajador y la trabajadora tienen que levantarse hoy día de lugares no muy lejanos de la capital o los departamentos, pero más la capital, tipo 3:30, 4 de la mañana para poder llegar a hora de su trabajo, para hacer un recorrido de 20, 25, 30 kilómetros. Y es un desgaste terrible, no solo para la trabajadora, el trabajador, sino también para su familia. El constante, digamos, ruido que va en aumento de tanto vehículo que afecta no solo a los que van en su vehículo, sino que la ciudad y principalmente la capital. No hay un control. Y tenemos, a ello hay que sumarle que después de la pandemia se profundizó la pésima calidad del transporte público, tanto urbano como extraurbano. En esto me refiero al transurbano, donde los costos por un recorrido, no importa cuántos kilómetros va a ser, tener que pagar 5 hasta dependiendo la hora, y que ya no se usa la tarjeta, sino piden que sea pagado en efectivo, haciendo, o sea, es una situación de anarquía. A ello hay que sumarle, digamos, el transporte extraurbano, que con la pandemia le elevaron más del 100% al transporte, y hoy día los buses van llenos y el precio sigue siendo el mismo, no hay un control de ninguna institución. Eh, Todo esto se viene sumando que también en Guatemala la intolerancia, la violencia, el derecho a la organización sindical cada vez se hace más difícil, más complicado para los trabajadores, para poder tener como mínimo el derecho a hablar, el derecho a expresarse ante situaciones que le afectan en el trabajo. Y quienes se atreven a hacerlo, pues inmediatamente son despedidas. Ello lleva a que no se tenga un mecanismo de diálogo entre trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, pues muy poca negociación colectiva. Eh, Esto definitivamente es una situación, como se dijo, Guatemala desde la invasión española solo ha tenido un periodo de libertad, de democracia, de justicia social y desarrollo integral, el periodo de 1944 a 54. Y de esa etapa para acá ha sido, digamos, prácticamente condiciones de mucha represión, alta libertad para los defensores y defensoras de derechos humanos, no solo los sindicalistas, eh, la persecución, el control, la criminalización, el secuestro, hasta llegar al asesinato.
El año pasado tuvimos una trabajadora afiliada y dirigente del Citravi en Morales, de una empresa transnacional bananera, la del Monte, eh, donde fue, digamos, asesinada después de haber estado 2 días en huelga, lunes, martes, y luego el tercer día, cuando se conducía de su trabajo, a eso a las 7:30, 8 de la noche, fue acribillada a balazo. Pero también tenemos casos como de la municipalidad de Palencia, donde los compañeros son criminalizados solo por el hecho de haber hecho la denuncia, dicen ellos, de la vigencia para negociar un pacto colectivo. Solo por esa palabra la criminalizaron y el Ministerio Público le ha dado avance a esa investigación, eh, por un término que no es ningún delito, porque nada más estaban haciendo ver que estaban haciendo la denuncia del pacto ante el alcalde para poderlo negociar. Sin embargo, los compañeros siguen en proceso. Tenemos 2 casos, nosotros, por ejemplo, que son emblemáticos. El caso de la Hacienda San Juan El Horizonte, empresa La Exacta, donde hubo un desalojo por parte de la policía, el ejército y la policía privada de la empresa San Juan El Horizonte, empresa La Exacta, que sigue en la impunidad, y no ha habido justicia, y eso sucedió el 24 de agosto de 1994. Pero luego, digamos, bien en ese año del 94, tuvimos el secuestro de un sindicalista muy joven de 21 años, Giovanni Gómez Virula, de una maquila en la capital, RCA, quien fue, después de una reunión, se dirigían a su casa y posteriormente ya no llegó a su casa. A los 3 días apareció con el rostro destrozado, la cabeza en uno de los desagües de aguas negras en la colonia San Judas Tadeo. Y estos casos de La Exacta y de Giovanni Gómez Virula están registrados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, los cuales los llevamos como un CITRAGUA, junto con CALDH, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos. Luego podemos mencionar en los casos recientes, tenemos 2 conflictos que con el paso del ETA y OTA, Finca El Real y Finca El Atlántico en Morales y Zabal, de productores independientes, no han reactivado las fincas con la única intención de destruir los sindicatos. Y que ahí pues son productores independientes, pero si no hay una autorización, no hay una buena voluntad de la Transnacional del Monte, Fresh, pues no se soluciona. Mientras que las demás fincas, hubieron 6 fincas que también igual situación, de sindicatos organizados por Citravi, de productores independientes, con lo del Leta y OTA, digamos, tuvieron que llegar a una situación donde los despidieron, ya no se contrataron, hoy funcionan sin sindicato. Es una situación reciente. Otro caso que sigue ahí a la vista, la política antisindical, el caso de la municipalidad de Los Amates y Zabal, el alcalde que llegó hace más de 4 años, despidió a los directivos y todos los afiliados, y hay orden de juez competente y no han sido reinstalados hasta hoy día. Otro caso es la municipalidad de San Diego Zacapa, donde igual manera están despedidos todos los trabajadores, incluyendo los directivos, y no ha habido reinstalación. Eh, ha habido una situación muy difícil en el caso de Guatemala, donde derivado a esa situación tan difícil, el movimiento sindical, de los 2 bloques sindicales más representativos, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y la Mesa de Sindicatos Globales de Guatemala, con el acompañamiento de la Confederación Internacional CSI y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, a las cuales está afiliada CUT-GSTG en Pitagua, se tuvo que presentar una queja por total violación al convenio número 87 ante los órganos de la OIT, y, digamos, ha habido un proceso prolongado. No logramos que se instalara una comisión de encuesta. Sin embargo, surgió una hoja de ruta, que son 10 compromisos que asumió el gobierno de Otto Pérez Molina, son compromisos de Estado. Sin embargo, no se han cumplido. Ha habido una mesa de diálogo a través de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, donde somos parte de esa discusión. Sin embargo, si bien es cierto que es positivo estarnos reuniendo permanentemente, dialogando, discutiendo, sin embargo, es una, podríamos decir, una dinámica retórica, donde los reclamos, porque con el gobierno anterior tuvimos más dificultades, más trabas para poder ejercer distintos trámites para la, digamos, autorización de nuevos comités ejecutivos, nuevos sindicatos.
y hay una serie de casos ahí que ya lo hablamos con la señora ministra recientemente sobre muchos acuerdos que tomó el gobierno, leyes que se hicieron a finales del año pasado y este año, donde no fuimos consultados y fueron impuestos. Entonces, la comisión tripartita prácticamente está ahí como una mesa de diálogo, pero no hay resultados. Y que debemos reconocer que Guatemala tiene un código de trabajo, si bien es cierto que tiene unos años, y como decía Simona, cabalmente fue el regalo que le dio a la clase trabajadora el primer presidente de la Revolución de 1944, el doctor Juan José Arevalo Bermejo, el Código de Trabajo. Sin embargo, a pesar de que lo han, decimos nosotros en el vocabulario popular, lo han trasquilado, lo han dañado para beneficiar al poder económico, sigue siendo de utilidad. Nos dicen que ya está muy, digamos, ya tiene muchos años, que ya está desactualizado, pero sigue siendo un código de trabajo muy bueno y si no se ha cumplido, no se ha aplicado, entonces, ¿cuál sería la intención de reformar uno? Si dentro de los acuerdos de la hoja de ruta, los expertos de la OIT por años han recomendado hacer reformas para facilitar la organización sindical, en las discusiones, el diálogo que hemos tenido con la OIE, que es la Organización Internacional de Empresarios, con la OIT, con ACTRAB y con expertos de la OIT de Ginebra, discusiones tripartitas, no hemos logrado acuerdos para poder, digamos, lograr eso. Y definitivamente que ese, digamos, los parámetros o los dictados del digamos, del neoliberalismo, principalmente lo que ha tenido es una mayor flexibilidad laboral. Flexibilidad laboral quiere decir que ahí están las leyes, pero no se cumplen. Y esto, pues, se debe a la corrupción. No podemos esconderlo, hemos dicho abiertamente en todas partes, en la OIT, aquí en Guatemala, tripartitamente, a los señores del PASIF, a los ministros que han pasado, que, digamos, hay una situación de influencia fuerte de ciertos grupos en las instituciones de gobierno y por eso nosotros decimos que el Estado ha sido cooptado. Y no es solo ahorita, sino que nosotros que venimos de unos años, prácticamente han estado cooptados las instituciones de gobierno central y municipal por esas estructuras de poder económico y otras mafias que no permiten esos cambios a que se refería Simona, y consideramos nosotros que Guatemala tiene esa esperanza, esa posibilidad, ese reto hoy día de poder, digamos, construir una democracia efectiva y real que genere no solo trabajo, pero de calidad, trabajo digno, con salario digno, libertad de organización sindical, ser empresas sostenibles, pero se requiere de una voluntad política, independencia de los poderes del Estado, principalmente del presidente de la República. Ya sabemos la Le faltan historia del 3 minutos, gobierno Julio. desde Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, y luego el último, Alejandro Yamatei, que la situación laboral se complicó, es decir, mayor violación a la libertad sindical. En el sector privado podemos decir hay una intolerancia total a la organización sindical. Tenemos estudios, hemos hecho investigaciones, ahí están los resultados, y con el apoyo de organizaciones internacionales como el Centro de Solidaridad de la FLCU, sobre la comparación de condiciones de trabajo en el Banano, el Atlántico sindicalizado y el sur no, donde se demuestra la precariedad y la excesiva explotación, maltrato y las grandes y las largas jornadas de trabajo. No, porque, ¿qué no decir? En la caña de azúcar, en la caña de azúcar es imposible poder organizarse en la palma de aceite. Recientemente acaban de organizar uno, pero ha llevado años y años. Entonces, mientras los sectores, mientras los ciudadanos y ciudadanas no respetemos los derechos y obligaciones que están en ley, difícilmente Guatemala pueda salir de este atolladero, de este atraso inmenso que tiene, que no solo afecta a la clase trabajadora, a la niñez y a la juventud de las mujeres, sino incluso al poder económico, porque no lo hace competitivo para poder tener unos mejores dividendos de la producción y que el trabajador y trabajadora tenga el resultado de que pueda recibir un mejor salario, seguridad social, protección social y el derecho al diálogo para poder lograr ser parte de ese diálogo real y efectivo que no sea manipulado. Así es que nosotros en este foro lo consideramos importante porque hay una nueva coyuntura. Dentro de esa coyuntura, pues tenemos la esperanza de que puede cambiar algo. No va a ser mucho porque hay una oposición fuerte de los poderes tradicionales fácticos, de los bufetes, decimos nosotros, de la impunidad que operan en las instituciones para que los jueces
inspectores de trabajo u otras autoridades no ejerzan su responsabilidad que corresponde, pero es necesario hacer este llamado para que todos y todas podamos hacer un cambio de actitud, de procedimiento, cumplimiento a la ley, para que todos estemos bajo el imperio de la ley y logremos una Guatemala radiante, brillante, donde el trabajador y trabajadora se sienta feliz, es trabajadora, trabajador de una empresa, que hay quienes trabajan 12 horas y no les pagan horas extras, apenas el salario mínimo, pero no les pagan vacaciones ni bono 14. Es algo que se sabe. La viceministra anterior pasamos 16 nombres de fincas de café, donde se están pagando 50 quetzales a los hombres, 45, y nunca se logró resolver eso porque los poderes son muy fuertes. Así que parte de la realidad que tenemos y esperamos que con el gobierno actual y los empresarios realmente reflexionen y el sector sindical está abierto al diálogo para hacer realidad el cumplimiento de la hoja de ruta y que en la conferencia hoy en el mes de junio de este año logremos un buen acuerdo, porque sabemos de que no es de que no instalen la comisión, sino que el compromiso es cumplir con los compromisos de Estado y que se haga realidad, porque de lo contrario no avanzaremos como clase trabajadora para la dignificación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, muy amable. A continuación, le damos la bienvenida a Daniel Pascual y aprovecho también para darle la bienvenida a la diputada Sonia Gutiérrez, que alegre que nos acompañe. Entonces, el señor Pascual es un dirigente maya quiché, es coordinador general del Comité de Unidad Campesina CUC e integrante del CUC desde que él tenía 10 años. Es miembro de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya, o AKIPKEA. Él nos va a hablar sobre el tema de los derechos laborales en el agro guatemalteco, en la Guatemala de hoy. Adelante, Daniel, muchas gracias. Petit Kamam, el watch 44 años, Kik Lokip, Spam, Choy Balajij. Muy buenas noches. Quiero saludar al Nahual del Día, el Belejep Kej, que hoy nos marca en el calendario maya, pero al igual saludar y rememorar la memoria y la lucha de nuestros héroes y mártires que libraron una batalla fuertísima hace 44 años. Me refiero a la huelga de la zafra de corte caña, donde nuestros hermanos cuadrilleros, rancheros y también sindicalistas de las fincas nos dieron una gran lección venida de la organización, de la combatividad, porque lograron paralizar la zafra de la caña en febrero de 1980, logrando un aumento salarial de 1 quetzal con 12 centavos a 3 quetzales con 20. Un aumento significativo para el campo y la ciudad, que no es, ni va a ser, ni está haciendo lo que hoy los gobiernos, en esa pantomima de la tripartita, con disculpas de nuestros hermanos y compañeros que tienen no solo honor, sino que la valentía de luchar, pero hay otros que no son así. Siempre, año con año, nos han dicho que la tripartita no logra consenso y es el gobierno de turno el que dictamina el salario mínimo. Ni es ajuste ni es aumento. El ajuste de un salario en el campo y la ciudad tiene que ver con el alto costo de la vida, ajustar eso, un ajuste salarial frente a una economía voraz, digamos, a esa situación grave del alto costo de vida, y no así, digamos, que realmente le quede algo en la bolsa a los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido,
nosotros tenemos que decir mucho, los indígenas, las indígenas, porque hay que recordar que cuando entraron los invasores a nuestro continente, ojo, cabalmente el 24 de febrero de este año, se cumplen exactamente los 500 años que llegaron a estas tierras, que nosotros les llamamos Ishimuleu o Pachilcayala. Desde entonces entró el extractivismo. Extrayeron el oro, la plata, el jade, las pieles preciosas, la producción agrícola para la corona española, y después, muchos años después, dijeron que había la independencia, 1821, pero siguió el despojo, la esclavitud, porque ese nivel de esclavitud que sufrieron nuestros ancestros, nuestras ancestras, la esclavitud real, verdadera, y después, 100 años después, trajeron a afrodescendientes para esclavizarlos acá. Pero no puedo quedarme, como dijera Castillo Herrarte, ¿va? No puedo quedarme en la historia, tengo que avanzar. Entonces, y eso es lo que quiero retar a la juventud de los académicos actuales, porque si algo hubo antes del 44, es la lucha en contra del dictador Jorge Ubico, que había actualizado la esclavitud a través de las leyes de encomienda, las leyes de la vagancia, y construyeron así Antiguo Guatemala, el Palacio Nacional y todo eso. Nosotros no venimos de nada gratuito, de nada simple. Y luego crearon la figura de los mozos colonos en las fincas de caña, de café, de hule, donde le dieron cierta parcelita, cierto lugar donde construir su casa a nuestros abuelos y abuelas, con supuestas condiciones mejores que los cuadrilleros, porque los cuadrilleros fueron los que enganchaban en el pueblo, en el mercado, los días domingo, ofreciéndoles un buen salario, los tres tiempos de comida, condiciones humanas en la finca, y cuando llegaban, era hambre, desnutrición. Tenían que competir frente a su propio hermano para cosechar mayor cantidad de café o mayor cantidad de caña, para decir, es que somos los mejores. Hace 15 o 20 años descartaron la figura del colonato, pero los cuadrilleros siguen existiendo. Hoy digo, pero hace algunos 10 años atrás, 20 años atrás, en el 2005, cuando luchamos en contra del libre tratado, o el tratado de libre comercio, mejor dicho, porque nos dijeron que iban a venir empresas internacionales, que ya no cultiváramos nuestros alimentos, porque iban a entrar alimentos del extranjero, y que nosotros teníamos que garantizar nuestro trabajo en las fábricas de maquila, fábricas de esto y de lo otro. Y hoy podemos con toda la solvencia decir que eso no existe. Nos vendieron una idea, a nosotros no nos convencieron, los de las organizaciones nunca estuvimos de acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Y hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Y lo voy a decir con el permiso de los compañeros sindicalistas. Aniquilaron los sindicatos porque cambiaron el cultivo de banano en el nororiente del país, o sea, el Atlántico, en Entre Ríos, Morales, Amates y otros, y metieron palma. Pasaron ciertas fincas para explotación de banano en la costa sur,
y intentaron pasar la caña al Polochic. Solo que la resistencia ahí de las comunidades del Polochic les dijeron: aquí, Nel, ¿va? Aquí no van a entrar. Porque pensaron que todo el valle del Polochic iban a llenar de caña porque hay agua, porque hay tierras fértiles y hay trabajadores y trabajadoras. Yo creo que en ese sentido, para aprovechar el tiempo, es que eliminaron los sindicatos, los pactos colectivos que tenían los sindicatos en esas empresas agroindustriales. Ni siquiera eran agroindustriales, porque nunca ha querido, el sector empresarial agrícola no ha querido industrializar el producto agrícola, porque seguimos vendiendo café en materia prima, cardamomo, azúcar. ¿Y qué hacen en el marco del TLC que hizo Estados Unidos y que hizo la Unión Europea? Asegurar la fuente de origen. ¿Qué es eso? Que nadie diga de dónde fue producir la materia prima para que ellos nos devuelvan el cardamomo o el cacao en chocolate, esto. Igual que el petróleo. Se están explotando el petróleo, lo llevan a las refinerías y nos vuelven a vender a nosotros en gasolina, en diésel, aceites y etcétera. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el racismo, la discriminación y, ojo, que nadie lo ha dicho hasta ahorita, la visión clasista del sector empresarial de este Estado, que no ha dado ni siquiera una pauta, porque a nosotros, los pueblos indígenas, ni siquiera funciona el Código de Trabajo, ni siquiera nos dan el seguro social, ni mucho menos funcionan las inspectorías de trabajo. ¿Cómo se ve eso? Las inspectorías de trabajo los corrompen los finqueros, los administradores, y no van a ir a ver si se cumple el salario mínimo en las fincas. Ni siquiera el seguro social. En este momento tenemos cientos de hermanos y hermanas de las fincas agrícolas, de las empresas maquiladoras y de otro tipo, que no saben si han estado o están registrados en el Seguro Social. Encontramos que en la finca San Gregorio Piedra Parada, 300 trabajadores ancianos que entregaron su juventud, y por qué no decirles tal vez su niñez, en esas fincas donde les descontaron el Seguro Social. Y cuando quisieron reclamar para su atención médica o su pensión, oh sorpresa, no están inscritos. Eso llora sangre, llora sangre. No es un juego. Y esos terratenientes, esos empresarios agrícolas siguen practicando, siguen ejerciendo esas prácticas, donde el Código de Trabajo no sirve porque cuando un inspector llega, lo corrompen y se calla la boca, levanta un acta, se va y dice que todo está bien. En las fincas tienen doble planilla, la planilla que les sirve a ellos y la otra planilla que entregan al Ministerio de Trabajo. Pero no digamos la terciarización del empleo, no digamos el salario por destajo. Nos metieron en el neoliberalismo y aunque yo caiga mal, y aquí van los retos y desafíos del nuevo gobierno y de mi hermana Maya Quiché, porque la hermana Maya Cachiquel no dio la talla. Ella prefirió acuñar
el salario por destajo. Ella prefirió reglamentar las consultas comunitarias de buena fe según el convenio 169. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Los indios permitidos otra vez. Y eso no se puede repetir con Arévalo. Si lo permiten y lo hacen, la historia los va a condenar. Les va a decir realmente a qué fueron. Sushibnachla, Shishkep, Rukpioma, Shiaiku, Shiaiwanma, Kukrare, Zikishkunta Pubir, Tinmit, Pubir, Achkip, Ishokip, Achihap, Kir, Nimla, Shomal, Poconal, Kechara, Kaxikel, Shikirak, Spamrchak, Samah, Kinkis Renuzir, Chubishik, Maretri Ka, Maretri Klich, Chichir, Ketzlahlo Kamnak, Katit, Knan, Numuk, Kikako Quebec, y Numuk, Kikako Quetzalrik, Yabil Quebec, Yabil Ketzlahlo. No eso es lo que buscamos. Buscamos la dignidad a través del empleo. Porque, como todo mundo dice, el trabajo dignifica a la persona. Pero aquí no hay condiciones. El seguro social no lo disfrutan nuestros hermanos y hermanas trabajadores del campo y la ciudad. Las condiciones de las 8 horas de trabajo, las condiciones dignas del seguro para trabajar. Hace poco murió un joven en estas mega mercados en la zona 10 y es la pura forma de la tercialización del empleo. Se lavó la mano la empresa donde murió y la empresa que lo contrató. No podemos, no debemos, y para eso vamos a seguir luchando. Muchas gracias por escucharme y aquí estamos para escuchar preguntas o alguna cuestión. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Le damos la palabra entonces ahora a la licenciada Gisela Mayén, que es antropóloga, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad del Valle de Guatemala y tiene estudios de doctorado en Antropología y Etnología por la Universidad de París 8, especialista en Derecho Indígena, investigadora del Observatorio de Calidad Educativa de la Universidad Rafael Landívar y consultora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES. Muchas gracias, Gisela, por acompañarnos. Les cedo la palabra. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar en este importante foro. Voy a permitirme compartir pantalla para hacer una breve presentación cuyos datos provienen de estudios que trabajamos junto a las compañeras de ONU Mujeres y también en el marco de un proyecto de trabajo decente con ACIES. Los datos principalmente provienen de ENEI 2022 y algunos datos de 2023. Entonces, yo titulé esta breve presentación como los derechos laborales, la situación de las mujeres. Si bien es cierto que, pues, hemos escuchado tanto a los colegas Daniel Pascual, a Julio, también lo que el recuento histórico que nos hiciera Simona,
pues estos datos son un poco más cuantitativos, pero creo que lo valioso de esto es ver las brechas que hay entre hombres y mujeres. Si bien es cierto, todos los trabajadores en Guatemala tienen problemas, las mujeres estamos en mayores problemas. De los 14 millones de guatemaltecos que refiere el Censo Nacional que hubo en 2018, 51% somos mujeres y 48% son hombres. De esta población, como ya lo decían también al inicio, 55% vive en situación de pobreza y 75% de indígenas son los más afectados en el tema de la situación de pobreza. 27.4% de las mujeres viven también en situación de pobreza. Y 48% es la intensidad de la pobreza medida como la proporción promedio de privaciones entre las mujeres pobres. Estos datos son para contextualizar nada más la situación económica y social de las mujeres. Quiero referirme rápidamente al índice global de la brecha de género en Guatemala. En el 2023, la brecha de género era, digamos, 66%. Y Guatemala está en el puesto número 169 de 155 países. El índice analiza la división de los recursos y las oportunidades entre hombres y mujeres. Mide el tamaño de la brecha de dicha desigualdad de género en la participación en la economía, en el mundo laboral, en la política, en el acceso a la educación y en la esperanza de vida. Resulta pues que en realidad las mujeres están en desventaja frente a los hombres. Aumentó la brecha de género respecto al 2022. La situación del empleo. Las mujeres son las más afectadas por el desempleo, el subempleo y el trabajo informal. Ya al principio se mencionaba que la mayor parte de los trabajadores en Guatemala están ubicados cabalmente en el sector informal, pero las mujeres en mayor proporción están en la informalidad. Y también cuando hablamos de subempleo, hay más mujeres en esta situación. La participación de las mujeres en la participación laboral de las mujeres en Guatemala refleja estancamientos y en algunos casos incluso retrocesos. Las mujeres de los hogares de menor ingreso tienen una participación laboral del 19%, es decir, con una brecha respecto a los hombres de un 54%. Es decir, son unas brechas altísimas. En cambio, la tasa de participación laboral de las mujeres en hogares de mayores ingresos es del 58%, y entonces disminuye la brecha en a 27%.
La participación laboral de las mujeres en los últimos 10 años disminuyó en 5%. Y estoy dando datos entre 2010 y 2019. A la fecha, la disminución es mayor. La participación de las mujeres en el área rural es 30%, mientras que en el área urbana es de 48%. Siempre el área rural y la población indígena son los más afectados en las estadísticas que se presentan. Aquí podemos ver las categorías ocupacionales donde participan las mujeres. Y hay mayor proporción de mujeres en las categorías de empleada doméstica, de trabajadora por cuenta propia y de trabajadora no remunerada. Y estas son, digamos, empleada doméstica y por cuenta propia, son los sectores donde los ingresos son menores. No digamos en trabajadora no remunerada, que hay una gran proporción de mujeres y pues ahí no perciben ningún ingreso. En cambio, los hombres laboran en mayor proporción en las demás categorías de trabajo que ocurren en el país. Cuando hablamos de ingresos, la mayor desigualdad entre hombres y mujeres se registra en el ingreso, donde las brechas son de 290%, y es en el empleo agrícola. En el empleo público es donde la brecha es menor, pero igual hay, digamos, ingresos que son todavía, como alguno de los colegas que me antecedió, sumamente bajos. Y como vemos, por ejemplo, empleada de casa particular, incluso ahí las mujeres devengan menos que los hombres y hay una brecha de 154.8%. Si vemos el ingreso promedio por tipo de ocupación, también ahí encontramos las brechas bastante altas. Podemos ver que en directores y gerentes la brecha es del 42%. Es decir, los hombres siempre están, digamos, devengando salarios o teniendo ingresos bastante mayor que las mujeres. Incluso en el tipo de trabajo de profesionales científicos e intelectuales que dijéramos podrían de alguna manera uniformar la situación, no es cierto. Hay una brecha del 12%. Y los trabajadores de servicios, vendedores y comercios de mercado, que es el trabajo informal generalmente, son de 32% la brecha. Entonces, la situación de las mujeres es realmente grave. En promedio, el ingreso de los hombres es 12% mayor. El trabajo informal es del 16%, en el área rural el 17% y en el área urbana el 20%. La población en situación de pobreza, por sus habilidades, tienen mayor probabilidad de incorporarse a trabajos informales, y eso es una de las cosas, pues, que no va a permitir salir de la situación de pobreza. Las mujeres en la categoría informal tienen grandes, digamos, graves consecuencias.
Suelen concentrarse en las formas de trabajo informal más precarias y peor remuneradas. La precariedad de estos trabajos las afecta en las etapas de su ciclo de vida. Carecen de protección de leyes laborales, inestabilidad laboral y, como ya se decía, no tienen seguro social. Tienen restringidas sus posibilidades de autonomía económica. Pero vamos a ver que en realidad, sí, gracias. Una de las cuestiones que afecta esta situación es la baja escolaridad, que también ya lo señalaba alguno de los colegas. Las mujeres que no tienen escolaridad están en actividades de baja remuneración como el comercio, manufacturas y servicios como empleado doméstico. Quienes estudiaron por lo menos la secundaria están representadas en todas las ramas de actividad. Aquí podemos ver que hay una gran proporción de personas que no tienen ninguna escolaridad, más de 2 millones de personas. Personas que solo terminaron la secundaria son 6 millones, 4 millones, y personas que llegaron a la primaria son 6 millones. Entonces, la baja escolaridad es un tema, pero también otro tema es el trabajo no remunerado. Y aquí podemos hablar del trabajo en el hogar. Se estima que las mujeres trabajan 51.6 horas a la semana, mientras que los hombres trabajan 6 horas a la semana en el trabajo de cuidados y trabajo doméstico. Es decir, esa es la proporción, y por eso, digamos, es parte de lo que afecta a las mujeres. Se sabe que las mujeres con hijos trabajan en promedio 24% menos horas que los hombres o mujeres sin hijos. Y se indica también que en un año después de tener su primer hijo, las mujeres terminan trabajando en promedio 17% menos horas que antes de ser madre. Entonces, este tipo de situaciones son las que afectan. Y otro de las situaciones que afectan la participación laboral de las mujeres es la maternidad y el matrimonio tempranos. 91,000 niñas menores de edad tienen hijos y 55,000 están casadas o unidas. Son altas proporciones de niñas que ven truncadas la posibilidad de tener una vida o una superación económica. Ya decía yo al principio también que otro de los factores que tiene que ver es la violencia contra la mujer. No me voy a referir a esa por falta de tiempo, pero entonces sí podemos decir que lo que podemos recomendar es que hay que educar para promover la inclusión económica. Hay que prevenir la maternidad temprana y hay que reducir el riesgo de la violencia contra la mujer. Sabemos que eso posiblemente no se va a lograr en un periodo de gobierno, porque son, si no décadas, tal vez cientos de años de esta situación de diferencia. Pero hay que empezar y urge empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. A continuación tendremos la participación de la diputada Sonia Gutiérrez, que es abogada
presidenta de la Comisión del Congreso, secretaria general del partido político WINAC y presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República de Guatemala. Ella nos va a hablar sobre el tema de los derechos laborales y el Congreso. Adelante, Sonia. Gracias por estar con nosotros. Sí, ahora Hoy, sí. hoy sí. Hoy Ah, sí la ya. escuchamos. No, perdón, muchísimas gracias ahí, perdonen la demora que estaba ahí viendo unos asuntitos técnicos. Pues mucho gusto, buenas noches tengan cada uno de ustedes. Quiero agradecer la oportunidad de tener este espacio y también a los organizadores de este evento y saludo ahí a los colegas ponentes quienes me han antecedido. Contarles así muy concretamente que desde la Comisión de Trabajo, que ahora he asumido desde la presidencia de esta comisión que se me ha designado, en el Congreso, como todos ustedes saben, en este nuevo ciclo político, en esta nueva legislatura de cambio de gobierno, pues llevamos algunas semanas ya de trabajo y tenemos algunas perspectivas en la línea de la situación tan trágica y difícil que hemos enfrentado como sociedad, de las múltiples violaciones a los derechos humanos que Guatemala, como ya lo expresaron las y los compañeros, ha sido difícil. Sin embargo, hoy se abre un ciclo, también con cierto optimismo, puedo decirlo, que también lo estamos recibiendo y que seguramente coincidimos con la mayoría de los que están acá. Claro, también tenemos que ser muy objetivos y poner los pies sobre la tierra, de que ese optimismo también no debemos irnos en lo absoluto, en virtud de que los desafíos pues siguen siendo bastante difíciles, sobre todo por la forma en cómo se ha desarrollado el nivel político en nuestro país, la cooptación de las instituciones públicas, las élites que han cooptado las instituciones políticas. Es decir, ese es nuestro marco original, que no vamos a cerrar los ojos frente a una realidad que seguimos enfrentando. No obstante, quiero contarles que dentro de las perspectivas de trabajo que ya estamos empezando a identificar, porque en esa fase es que estamos ahora en la comisión, contarles que pues queremos estrechar un trabajo de fortalecimiento a la institucionalidad del Ministerio de Trabajo. Al frente ahora la señora ministra, la licenciada Miriam Roquel, quien consideramos que esta oportunidad que ella se le presenta estar al frente, también nos debe generar a todos nosotros una condición que nos permita avanzar de cierta manera en una agenda más en defensa de los derechos humanos, principalmente de la clase trabajadora. Esa es como una de las primeras líneas que queremos impulsar, y ya tuvimos un primer acercamiento pues con ella en el seno de la comisión, en donde ya se nos coloca en nuestra agenda legislativa, ahí sí a petición también de la institucionalidad de trabajo, con quien vamos a estrechar un mayor lazo de coordinación. Y dentro de ellas, pues como ustedes están sabidos, pues Guatemala a nivel internacional, con lo que ya dijeron acá, hemos también faltado a compromisos internacionales en materia de derechos humanos, principalmente en las relaciones y la libertad sindical. A eso obedece que también estamos ya retomando los compromisos pendientes que el gobierno anterior y los gobiernos anteriores no le pusieron ningún enfoque
de atención de ninguna naturaleza. Sin embargo, estamos con toda la intención de que en esta nueva perspectiva política, pues empecemos a sacar los temas urgentes, prioritarios. Claro, irnos también paso a paso, porque son muchísimos los temas pendientes, pero al menos queremos enfocarnos ya en algunas prioridades. Dentro de ellas, contarles que hay 2 iniciativas de ley que es de interés también para el cumplimiento de los derechos humanos, principalmente en materia de libertad sindical, y una de ellas es la iniciativa 5508, que es la que pretende aprobar ley de la Comisión Nacional Tripartita y de Relaciones de Libertad Sindical. La otra es la iniciativa 6162, que es la ley de sindicalización y regulación de huelga, reformas al Código de Trabajo. Estas iniciativas, conforme lo hemos recibido, vienen precisamente de discusiones que ya por años se han venido dando desde la Comisión Nacional Tripartita y de Relaciones Laborales y de Libertad Sindical, que por cierto, pues pronto vamos a tener ya un espacio de esta comisión en el seno de la Comisión de Trabajo para justamente abordar estas iniciativas que van en la línea en materia de legislación, que también tenemos tiempos que cumplir. Se nos informaba, dado a que en abril o en este periodo, pues nuevamente Guatemala tiene que rendir informe sobre el avance de estos compromisos para evitar que entremos en un foco ahí de encuesta, y por supuesto no quisiéramos caer ante los diversos pendientes que tiene el Estado de Guatemala. Esa es una temática que también es de interés nuestra, y para ir regularizando principalmente estos temas de libertad sindical. Como repito, es de interés de la comisión, y también queremos ponerlo en su momento, ojalá no sea muy posterior. También estamos midiendo el escenario político con esta alianza que se ha hecho a principios de esta legislatura, que puede haber ciertas condiciones de apoyo, pero sí implica también un trabajo muy fuerte y de cabildeo, ya que la mayoría de esas bancadas que están en esta alianza tampoco son bancadas y partidos progresistas, democráticos, defensores de derechos humanos. Estamos muy conscientes de ello, pero puede haber la coyuntura, una probabilidad de ir avanzando, si no en aprobación, quizás en algún tema de avance en cualquiera de estas iniciativas, que es nuestro objetivo, en algún momento ponerlo en el debate del Congreso de la República. Esa es una línea de trabajo que ya estamos tocando, por lo menos ya lo pusimos en agenda en la comisión. Segundo, pues también estamos clarísimos que la institucionalidad del Ministerio de Trabajo, y eso pues también se dio a conocer en esta reunión con la señora ministra, que ha sido una institucionalidad muy débil, que ha sido una institucionalidad permisiva hacia la parte empleadora. Apenas 110 aproximadamente inspectores hay a nivel nacional. Eso casi es nada para todo lo que implica la inspección y en el cumplimiento de los derechos laborales de los empresarios. O sea, ahí un poco el tema de la debilidad que hay de esa institucionalidad. Hablamos en algún momento dado y hay el interés y la venia de las autoridades del Ministerio de Trabajo, cómo fortalecer, y ese es el desafío pues que va a tener la ministra, y ahí apoyaremos también desde la Comisión y el Congreso, es
fortalecer mayormente la inspección general del trabajo. De lo contrario, no podemos cumplir el mandato que le faculta al Ministerio de Trabajo. Si hay que legislar, hemos hablado, también necesitamos tocar ese tema que seguramente lo vamos a ir profundizando. Asimismo, el Ministerio de Trabajo, como lo vuelvo a decir, ha sido una institucionalidad débil y se ha tergiversado su mandato y su funcionalidad en la protección de los derechos laborales. Tiene el programa de adulto mayor, que es un programa de carácter social, pero el 80%, y eso seguramente la ministra lo ha dicho muy claramente, el 80% de su presupuesto se va prácticamente a todo ese programa. Y el presupuesto que queda va para todo: previsión social, empleo, inspectoría, entre otros diversos temas que le toca que atender. Entonces hay un poco también la forma estructural que tiene ese ministerio, también no ayuda y abona para la rectoría que le corresponde según el mandato que tiene el Ministerio de Trabajo. Y ese es un tema que también pues hemos ya identificado nosotros, y eso también sin duda tendrá ese desafío las autoridades. Lo otro es comentarles también que el Congreso estamos con toda la intención, y recientemente ya lo hemos hecho de conocimiento público, que el otro tema que se ha puesto en agenda legislativa es el tema de los jubilados y los pensionados, que precisamente tiene que ver también con dignificar a aquellos trabajadores que entregaron parte de su vida en una actividad productiva, pero que, dada la ley de clases pasivas actualmente, no dignifica a los trabajadores. Y ahí hay muchos temas de fondo que salen a relucir: el tema del clientelismo político, las plazas que se han acrecentado en plazas 029, que eso debilita y demerita la contribución de los trabajadores en materia de Montepío, y eso no ayuda para todo lo que implica este tema. Eso seguro que también es de interés y de preocupación pues del nuevo gobierno, y pues concretamente en esta materia y en este tema comentarles que sí, una de las iniciativas que se intentó avanzar en esta temática es la 5563, que justo va reformas a la ley de clases pasivas. Pero resulta que con la información y el diagnóstico que ya las autoridades del Ministerio de Finanzas con este nuevo gobierno, no hay los recursos que permita elevar o mejorar los montos y las condiciones de los jubilados y las clases pasivas. He ahí el tema que ahorita estamos en discusión, y por eso fue que se suspendió el avance de su tercer debate y redacción por artículos, porque el tema otra vez vuelve a relucir, que es el tema de los recursos. Nosotros hemos asumido como Comisión de Trabajo el reto de discutir este tema, profundizarlo más, pero encontrarle una salida, una alternativa. Si no hay el recurso económico que hasta el momento se proyecta con las reformas a la ley de clases pasivas, que se refiere la iniciativa 5563, que estamos hablando de casi más de 10,000 millones de quetzales
por información del Ministerio de Finanzas, pero sí tenemos que tocar el tema y empezar a buscar una propuesta consensuada. Yo lo dije en una reunión de jefes de bloque que no podemos o nos rehusamos a que no se haga nada, porque simplemente no hay recursos. O sea, eso también significa no hacer nada, es prácticamente estar conforme con aquellas personas que, por cierto, ya están en su etapa adulta, en condiciones de vulnerabilidad. Hay quienes que no tienen ni siquiera un salario mínimo que les permita sobrevivir en esta economía. Entonces, también eso es no atender a los trabajadores. Eso es también estar conformes violentando derechos laborales. Entonces, para nosotros sí ha sido también de interés este tema, y dada la responsabilidad que se nos ha asignado también desde la presidencia del Congreso y la Junta Directiva, que ahora soy parte, pues también lo estamos tomando con esa responsabilidad que amerita, porque sí tenemos que tocar y sobre todo profundizar, pero también con mucha responsabilidad ver el alcance de lo que puede hacer. Sí tenemos que encontrar una propuesta consensuada de manera técnica, integral y por supuesto en discusión con los sectores jubilados, con el Estado, las instituciones y el Congreso, que es el ente político que le tocará que legislar de acuerdo a los resultados de consenso que se busquen. Y bueno, esos son como los temas más principales que hasta el momento estamos tocando. También está en lista contarles algunos compromisos que el Estado de Disculpe, Guatemala... diputada Gutiérrez, ya llegamos a un poquito más de los 15 minutos. Un minuto nada más y cierro. Nada más comentarles que también parte de nuestra agenda de trabajo es retomar la discusión de las iniciativas, el convenio 189 de trabajadoras de casa particular, que eso también sabemos que se ha estancado, pero también en estas condiciones políticas nos interesa retomar la discusión, al igual que el convenio 190 sobre el acoso laboral. Es decir, que hay una agenda de trabajo que queremos impulsar y que mejor si lo hacemos con los sectores interesados e involucrados. Hasta acá y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Buenas noches. A usted muchísimas gracias, diputada Gutiérrez. Entonces procedemos a escuchar las palabras que tiene para nosotros la ministra de Trabajo, licenciada Roquén. Adelante, gracias. Buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Sin duda, pues les traigo un cordial saludo y sin duda el día de hoy donde se analiza la situación laboral, no cabe duda que traen retos y desafíos. Somos una nueva administración, llevamos casi las 4 o 5 semanas, casi mes y medio de haber asumido el cargo y el reto de asumir una cartera que es el Ministerio de Trabajo, pues con sus desaciertos definitivamente, pero con la convicción de seguir avanzando y trabajando. Veía los datos duros que presentaba la estimada maestra Gisela Mellén. No cabe duda que la situación laboral en el país, pues una situación eminentemente compleja y complicada. En estos meses en este mes que hemos estado, pues hemos identificado las principales necesidades a lo interno, porque yo soy del criterio si en el interno, en lo interno de la institución debe conocerse primero cómo está conformada administrativamente, y la verdad vemos como uno de los hallazgos un completo desorden. Si vemos el desorden, es como hago una comparativa como en la persona. Es que si yo me siento bien, estoy a gusto, estoy cómoda, estoy feliz conmigo mismo, obviamente eso va a impactar en el mundo exterior.
Entonces, como una primera parte, la reorganización administrativa, encontramos más de 900 expedientes entre recursos de revocatoria, reposición que están en el despacho del ministro. No comprendo por qué no se gestionaron. Detrás de cada expediente definitivamente hay una persona que está haciendo una petición, ya sea con lugar o sin lugar, pero habrá que darle respuesta definitiva. En esta administración también, como uno de los hallazgos que hemos encontrado, pero más que ser una queja, debemos ser más propositivos. Y la invitación el día de hoy es justamente a la escucha de cada una de las ponencias, desde la parte de la sociedad civil, de la parte de la academia, de la parte del tema desde lo legislativo, lo que decía la diputada Sonia. En cuanto a las normativas, el presidente pues ha dicho que siempre se respeta la libertad sindical. Es uno de los principios que también que se recupera con este gobierno, es que el diálogo social tripartito es un principio donde precisamente entre empleadores, sector gobierno, sector trabajador, al formular las normas y las políticas orientadas al tratamiento de los asuntos laborales, definitivamente deben estar enmarcados en el ámbito, en el ámbito del tripartismo, que es uno de los principios. En efecto, he sostenido mi segunda reunión en la mesa. La verdad es difícil cómo recuperar la confianza del sector empleador, o sea, existe un divorcio completamente. ¿Cómo recuperamos esa confianza en el sector trabajador hacia el gobierno? Porque creo que lo que ha pasado por muchos años es que, como lo decía el hermano, se me fue el nombre de él, que ya no existe esa confianza, Daniel Pascual, perdón, que ya no existe esa confianza y que todo ha sido una farsa. Pero yo creo que hay que empezar los cimientos desde abajo, porque queremos ver inmediatamente a lo externo una construcción que viene trabajándose desde abajo. Yo creo que es una apuesta que nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos, es justamente ver cómo podemos trabajar de manera tripartita, que es un principio que inspira la OIT, que ha impuesto a los estados que se tiene que trabajar de manera tripartita. Otro de los grandes retos que se tiene, como vemos también la cuestión laboral, cómo el Ministerio de Trabajo puede hacer una intermediación entre la oferta y la demanda del empleo. Vemos la migración definitivamente es que muchos jóvenes no tienen esa oportunidad. La idea de acá para nosotros es que los guatemaltecos se queden en Guatemala, que tengan una oportunidad de trabajo. Estamos apostando a la formación, a la capacitación, porque hay muchas personas en el campo, mujeres, como se ha dicho, que no tienen una oportunidad de asistir a una escuela, una educación básica, a un nivel diversificado, y dígase universidad, pero tienen unas capacidades. Hoy tuvimos reunión con el Ministerio de Educación, cómo ellos también certifican a estas personas. Yo puedo ser muy especialista en una apicultura, pero sin embargo, para ser una persona candidata para optar a un trabajo, necesariamente tienen que ser certificados. En este mes hemos tenido varias conversaciones con el Ministerio de Educación y Economía, cómo podemos nosotros, entre la sinergia de estos ministerios, poder trabajar y que responda definitivamente a la población que buscan necesariamente un empleo, porque si existe la interdependencia de los derechos, desde la vida, el trabajo, la salud, esos derechos son los que hacen abrir otros derechos humanos de las personas. Es por esa razón en esta oportunidad pues tenemos el compromiso de seguir avanzando y cómo podemos recuperar esa parte de que también tenemos una queja, porque se dice que el Estado de Guatemala incumple sus derechos, sus obligaciones desde la libertad sindical y la negociación colectiva. El día de hoy se van a empezar a lanzar campañas porque es un compromiso, no es que se tiene que ser una responsabilidad del Estado. En efecto, es una responsabilidad del Estado
pero nos tienen que decir cómo debemos hacerlo. Se está haciendo una campaña para posicionar el derecho al derecho sindical, que es un derecho humano que tienen las personas, igual la negociación colectiva. Se nos ha impuesto a través de la hoja de ruta. Quise decir que a través de la hoja de ruta está cómo el Estado de Guatemala deba respetar. Se van a hacer esas campañas, pero más que esas campañas se tendría que hacer una obligación legal y constitucional del Ministerio de Trabajo. Eso es a grandes rasgos de lo que yo puedo manifestar, porque es una reflexión lo que se está imponiendo el día de hoy, donde se presenta justamente de que las mujeres constituimos casi constituimos el 52% de la población, pueblos indígenas el 47%, pero vemos que las desigualdades, las brechas de desigualdades persisten en pueblos, en las poblaciones más vulnerables, y no podemos descartar que las mujeres estamos en esa parte, pero el compromiso es que que sumemos esfuerzos. No sabía cuántos minutos tengo, pero eso era como para dar mi intervención, para reaccionar de las ponencias que tuvieron el día de hoy. Yo invitarlos a que podamos sumar esfuerzos. Nosotros somos un ministerio de trabajo que estamos apostando a puertas abiertas, que pudiéramos conversar. Hemos sostenido también conversaciones con varios sectores. El tripartismo nos obliga entonces a conversar también al sector empleador, al sector trabajador, para que juntas y juntos podamos buscar esas soluciones que tienen que ver en materia laboral. Decía también, quizá un poco cansado, el Ministerio de Trabajo también es uno de los ministerios de que tiene un presupuesto, pero el 82% de nuestro presupuesto se va al programa del adulto mayor. Entonces tenemos que reforzar también la parte de la Inspectoría General de Trabajo. Tenemos en el país, tenemos 64, a nivel de Guatemala tenemos el 64%, tenemos 64 inspectores. A nivel departamental tenemos 108 inspectores. De esa cuenta tenemos 13 en el área norte, 1 en el área central, área suroccidental. Vemos entonces que la inspectoría definitivamente cumple una labor importante, que es la que supervisa que se cumplan las leyes nacionales e internacionales. Estamos apostando a que, como estamos manejando también un presupuesto del 2023, la apuesta es que que el Ministerio de Trabajo pueda cumplir con su mandato de velar y cumplir, supervisar que en Guatemala no se vulneren derechos humanos. Vamos a hacer nuestros esfuerzos a que se puedan respetar los derechos laborales de las personas a través de la Inspectoría General de Trabajo. Agradezco la invitación que se nos hace el día de hoy para ser parte de esta discusión. En definitiva, la invitación es que podamos sumar también los esfuerzos y construir ese paso para que Guatemala pueda transformarse desde las diversas áreas, en especial en cuanto al derecho laboral que tienen las personas más. Vemos también que la mayor parte, como lo decía la doctora Gisela, es que existe que muchas personas están en la informalidad. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque no se contribuye al ICS, no se está dentro de la formalidad laboral, lo cual también es una apuesta que se tiene que poner sobre la mesa para ir construyendo, ir viendo qué se puede hacer en relación a ese tema. Y el Ministerio de Trabajo, pues estamos en esa conversación también con el sector empleador para que muchos trabajadores puedan también incursionarse. Incluso se está trabajando a través del programa de movilidad laboral, donde varios hermanos guatemaltecos y de pueblos indígenas o la población en general pueda optar también como algo para poder viajar a los Estados Unidos a través del programa H2, a través del programa de movilidad laboral. Son varias las cuestiones que estamos tratando de trabajar a efecto de que también varias personas puedan lograr ese beneficio a través del programa de movilidad laboral. Creo que son muchas cuestiones que puedo reaccionar
pero agradecerles por la invitación, pues estamos con el compromiso y estamos también con la apertura de seguir trabajando con ustedes y la sumatoria de ustedes también es muy valiosa. Así que agradezco la invitación en esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted, ministra Roquel. Gracias por sus palabras y gracias por darse el tiempo para compartir con nosotros. Y como cierre, le vamos a dar la palabra al doctor Ricardo Changala, que nos compartirá algunas de las conclusiones a que hemos llegado en este foro. Adelante, Ricardo. Gracias, Mónica. Y más que conclusiones, algunos comentarios de cierres muy breves, porque ya es muy tarde y realmente el foro ha sido extraordinariamente interesante. Así que lo primero es agradecer la participación de ustedes, agradecer la paciencia por estar hasta ahora aquí, en esta plataforma y en otras también donde tenemos varias personas escuchando el foro. Agradecer a las autoridades públicas, a la ministra de Trabajo, a la presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, a todos los hermanos y hermanas que han intervenido en el foro, dirigentes sociales, sindicales, campesinos, académicos, investigadores, investigadoras, porque realmente el foro me parece que ha sido muy importante. Por un lado, hemos escuchado una descripción de la realidad y un conjunto de demandas provenientes de los actores sociales relevantes en estas temáticas en el mundo del trabajo, pero también hemos escuchado los primeros comentarios y los primeros esfuerzos que está haciendo tanto el Poder Ejecutivo como el ámbito del Congreso sobre estos temas y uno siente, primero, que el solo hecho que hayamos podido hacer este foro con esta presencia implica que hay un interés por escucharse mutuamente y por intentar superar etapas anteriores. O sea, la idea del concepto de nueva primavera tiene que ver con eso, ¿no? Luego de un largo invierno, bueno, encontrar un espacio en que por lo menos, como ya se dijo en algunas intervenciones, haya un nuevo clima que permita avanzar en algunos temas. Me parece que ha sido muy satisfactorio escuchar, por ejemplo, la agenda que brevemente nos enunciaba la diputada Gutiérrez en el Congreso, porque muchos de los temas que está planteando ahí de alguna forma responden a varios de los temas que se levantaban en las intervenciones anteriores, ¿no? Por lo tanto, y también algunas de las ideas que planteaba la señora ministra. Hay muchísimos temas para hablar, no es el momento ahora, pero creo que sí felicitarnos por haber hecho este foro, la verdad, creo que ha sido muy importante. Y nosotros, nuestro compromiso, tomando la exhortativa de la señora ministra de continuar trabajando, de vincularnos a un espacio institucional abierto, con ganas de dialogar y hacer cosas en el marco del tripartismo y supongo que más allá del tripartismo, porque hay muchos actores que tienen que ver con el mundo del trabajo, que no necesariamente están dentro de un concepto de tripartismo reducido, como por ejemplo los pueblos indígenas. Pero ahí hay un espacio para trabajar y nuestro compromiso como instituciones, como organizaciones, como personas académicas o investigadoras, o simplemente testigos comprometidos con el mundo que nos rodea, estamos abiertos a seguir colaborando, a generar espacios como este para encontrar, para dialogar y encontrar caminos conjuntos que permitan superar las muy difíciles condiciones laborales, varias de las intervenciones así lo mencionaron, que tienen hoy las mujeres y los hombres trabajadores en Guatemala, pero que además, si no se atienden, bueno, van a continuar en condiciones aún peores, ¿no? Así que hay condiciones para mejorar. De manera que yo termino por acá, simplemente era un cierre muy cortito, porque ya, como decía al principio, estábamos ya bastante tarde en la noche, pero con mucha alegría por haber tenido este foro. Y el compromiso no solo de promover a otros espacios similares, sino también darle seguimiento a esto que se habló acá. Vamos a ver si podemos hacer alguna publicación, acompañar divulgar un poco lo que aquí pasó, porque muchas personas no están con nosotros en este foro por distintas razones. Así que trataremos de llegar lo principal que ocurrió aquí a través de distintas plataformas para continuar profundizando en estas temáticas y ojalá poniendo un granito de arena para ayudar a que los hombres y las mujeres, los niños, los adolescentes, los mayores, todas las personas que viven en Guatemala, que allí están trabajando, puedan tener una vida mejor y para eso las condiciones laborales son absolutamente claves. La mejor política pública en cualquier país del mundo tiene que ver con personas que puedan vivir dignamente de su trabajo. Eso es
clave, fundamental para poder mejorar las condiciones de vida. Así que muchísimas gracias. Agradecer también a Mónica por su coordinación y a todos los compañeros que no se ven, pero están trabajando en la parte técnica, porque realmente sin ellos hubiera sido imposible hacer esta actividad. Así que muchas gracias, buenas noches y en breve nos volvemos a encontrar. Buenas noches a Muy buenas todos, noches. que estén bien. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Buen Gracias por descanso. estar. Muchas Para ir gracias, con buenas Hasta la noches. próxima. trabajo, salario. Adiós, Hasta Tilly luego. Woods. Invitados todas y todos. Muchas Adiós, gracias. Buenas noches. Tilly Hasta Woods. luego. Bien. Hasta pronto. Bye.